Y creo que todos nosotros, hermanos, tenemos una misión que cumplir en esta tierra. Y si estamos aquí es porque hemos escuchado la voz del Señor, Dios nos trajo, porque Dios quiere usarnos a todos, porque Dios nos compara con la luz de este mundo, con la sal de esta tierra. Y qué importante es saber que le pertenecemos a Él cuando le entregamos el corazón a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y que cuando nosotros le abrimos el corazón a Jesús, lo recibimos como Señor y Salvador, como el dueño de nuestras vidas, y nos rendimos a su voluntad, Él nos llena con su Espíritu. Él nos da la presencia del Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que cultivar esa relación con el Espíritu Santo. ¿Amén? Y nosotros tenemos que tener una cotidiana relación con Él, una cotidiana comunión, porque Él es el que nos va a guiar a toda verdad. Amén. Y que cuando nosotros tenemos a Cristo somos propiedad de Dios, así como hay marcas que se imprimen a veces en las prendas, en los animales, en diferentes lugares, como se estampa una marca, así nosotros tenemos un sello, que ese es el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Y tenemos el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos. Y tenemos la misma capacidad, dice la Biblia, que podemos hacer mayores cosas que la que Él hizo, que vamos a hacer cosas mayores que la que Él hizo. Pero Dios está buscando mujeres, hombres, que se llenen de su Espíritu para poder enfrentar situaciones, enfrentar gigantes, enfrentar oposición, porque sabemos que el Espíritu Santo de Dios nos capacita para que nosotros podamos hacer la tarea que el Señor nos encomendó. Amén. Que es llevar el Evangelio, que es llevar las buenas noticias, que es hacer discípulos, que es enviarlos para que lleven el mensaje. Y creo que la iglesia se motoriza o se potencia cuando entiende que tiene el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, y cuando se llena de esa presencia y de esa unción que nos capacita para hacer cosas que humanamente nosotros no podemos hacer. Pero dice la palabra que no es con fuerza, sino con su Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando nosotros vemos testimonio de hombres y mujeres que empezaron a servir al Señor, arrancaron quizás de muy poquito, de cosas pequeñas, de ganar un alma, ¿no? de estar en una ciudad, de arrancar una casa de oración. Pero luego el Señor empezó a añadir, empezó a expandir. Y la dimensión que tiene, hermano, cuando nosotros soltamos la palabra, cuando nosotros separamos la palabra, no tiene límite. ¿Cuántos dicen amén? No tiene límite. Por eso tenemos que entender que tenemos el Espíritu Santo que nos capacita para ser victoriosos. Diga conmigo, el Espíritu Santo nos capacita para ser victoriosos. Amén. Fíjese lo que dice esta palabra. Efesios capítulo 1, versículo 13, dice: y Él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es el arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Lo leemos nuevamente, 1:13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es el arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aleluya. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que en esta noche, Señor, tu presencia venga sobre nosotros con poder, nos encienda, nos apasione, Señor, con lo que tú te apasionas. Señor, nuestra mente se abra para recibir tu palabra, para recibir de tu Espíritu y para conocer, Señor, que tú nos capacitas, tú nos das la capacidad de poder cumplir el propósito que tú tienes con nosotros. Padre, toma mi vida, mi corazón, y sé tú hablando en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos han creído en Jesucristo? ¿Cuántos creen en Jesucristo? Usted ha recibido el Espíritu Santo, ha recibido
el arras, la garantía, el sello, que somos propiedad de Dios. Amén. Y eso nos da la capacidad de poder hacer mayores obras que las que Jesús hizo. Amén. Sabemos que Dios no tiene límite. Cuando alguien se pone en sus manos, no tenemos límite a lo que Dios puede hacer con tu vida y con mi vida, porque es la capacidad que el Espíritu de Dios nos da. ¿Cuántos recuerdan cuando el Espíritu de Dios venía sobre Sansón? Y tenía una fuerza sobrenatural, tenía una capacidad sobrenatural que era dada por la unción del Espíritu. Amén. Diga conmigo, Dios nos da una capacidad sobrenatural por su Espíritu. Amén. Y cuando leemos esta palabra, dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, cuando escuchamos el evangelio, cuando alguien nos predicó y creemos en Jesucristo y le entregamos a Jesucristo nuestro corazón, el Señor nos sella con el Espíritu Santo. Y cuando hay un sello, puede pasar poco tiempo, mucho tiempo, pero el propósito de Dios se va a cumplir si nosotros nos dejamos llevar a donde Dios nos quiere llevar. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo recordaba la vida de un joven que, si usted busca ahí en su Biblia, si usted busca 1 Samuel capítulo 16, un joven que nadie daba nada por él, que fue de alguna manera desechado por un montón de personas, pero la Biblia dice que al que viene a mí, dice el Señor, yo no le echo fuera. Dios no desecha a nadie, diga conmigo, Dios no desecha a nadie. Amén. Dios es un Dios que quiere ungirnos para que podamos nosotros ser de influencia. Diga conmigo, Dios nos quiere llenar del Espíritu para que seamos de influencia. ¿Dónde, pastor? Primero en nuestra familia. ¿Cuánto dicen amén? Después en nuestro barrio. Y después en nuestra ciudad. Y después hasta donde Él quiera llevar. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Pero la capacidad viene sobre nosotros a través del Espíritu de Dios. ¿Amén? ¿Por qué? Porque si nosotros quizás miramos nuestras limitaciones, podemos decir, no puedo, es difícil, es imposible, nadie lo hizo, no hay otro que lo haya hecho. Pero cuando nosotros le creemos a Dios, el Espíritu Santo nos capacita para poder hacer la tarea que Dios nos encomienda a cada uno. ¿Cuánto puede entender que cada uno tenemos una tarea específica? Amén. Recuerde que somos comparados con el cuerpo humano. Cada órgano tiene una tarea específica, cada miembro del cuerpo tiene una tarea específica. Por eso, cuando nosotros nos llenamos del Espíritu, somos direccionados para cumplir la tarea específica a la cual Dios nos llama. Entonces, amén. Hoy hablamos con un pastor y meditamos en la palabra que recibimos. Cuando alguien tiene un llamado de Dios, ya no sirve para otra cosa, porque en la pasión, el fuego, en lo que pone Dios, no lo puede quitar nadie, ni nada. Amén. Pero cuando le buscamos, Dios pone el fuego, Dios pone la pasión, Dios pone la compasión, Dios pone un avivamiento interno en nosotros que nos lleva a hacer cosas que nunca imaginamos, pero que están dentro del propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y David, que era un joven, quizás usted va a ver aquí donde vamos a leer este capítulo 16, voy a ir pantallazo rápido porque voy a ir al punto, después lo voy a leer bien. Dice 1 Samuel 16:1, dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y vente, enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová, he venido. Y escuche, y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, y los ancianos de la ciudad salieron a recibirlo con miedo, y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí,
ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová está su ungido. El sacerdote observó con su mirada natural y habrá dicho: para mí que el rey de Israel va a ser este tipo. Reúne el target, tiene el perfil, tiene su físico, su musculatura, su elocuencia. Miró lo de afuera, pero Dios mira lo de adentro. Cuando dicen amén. Y a Dios tenía un propósito con alguien que nadie daba nada, porque el más jovencito cuidaba ovejitas y era como que ellos dijeron: a cualquiera de nosotros puede elegirlo Dios, pero este que está allá cuidando ovejitas, lo desecharon de alguna manera, ¿no? Aún la mirada del sacerdote no alcanzó a ver realmente o a discernir lo que Dios puede ver en las personas. Fíjese el versículo 7 lo que Dios le dijo. Jehová respondió a Samuel: no mires a su perecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Diga conmigo: Jehová mira el corazón. ¿Qué se necesita para poder ser de influencia? ¿Qué se necesita para poder tener la capacidad de hacer proezas en el nombre del Señor? Tener el corazón dispuesto, tener el corazón rendido, tener el corazón con una actitud de decir: Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Amén. Eso es lo que Dios necesita. Muchas veces nosotros nos sentimos limitados. Soy muy chico, soy muy grande, no tengo esto, no tengo otro. Pero usted recuerde esos hombres que dice, la gente decía: estos son del vulgo, son vulgares. Esos apóstoles que muchos lo veían como vulgares, como gente quizás de trabajo, bruta, fueron personas que tenían un corazón dispuesto, fueron personas que fueron llenas del Espíritu Santo y fueron personas que trastornaron el mundo conocido y el Evangelio nos llegó hasta nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque Dios miró el corazón. No eligió a ninguno de los 60 del Sanedrín, que era una élite de Israel, sino Dios sabía hasta dónde iban a dar su vida por Jesucristo. Amén. Cuando nosotros tenemos un corazón rendido, Dios pone su mirada en nosotros. Y aunque para los demás no reunamos las condiciones, para Dios las reunimos, porque Dios mira lo que el hombre no puede ver. Dios mira el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y el Señor, por su gracia, nos use por su misericordia. Fíjese el 8. Y llamando a Isaí a Abinadab, lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaías, otro hijo más, y le dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. Y escuchen bien, e hizo pasar Isaí, el padre, 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: son estos todos tus hijos. Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. ¿Qué es lo primero que le presentó Isaí? Estos siete, miralos, alguno de estos puede ser el elegido, porque uno tiene una capacidad intelectual, otro tiene un físico para guerrero, otro quizás tiene cualidades para ser un rey, pero Dios dice: no, yo lo desecho. Y aún el padre Isaí no presentó a David, sino dijo: sí, tengo uno más. Y fíjese lo que pasó, ¿no? Lo desechó el sacerdote, de alguna manera lo desecharon los padres. Y el versículo 12: y envió pues por él, e hizo entrar, dice el 11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él,
para que no nos sentemos a la mesa hasta que venga aquí. Envió pues por él, le hizo entrar, era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate, úngelo, diga conmigo, úngelo, porque es este. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y volvió a Ramá. ¡Qué tremendo! Levántate y úngelo, porque este es. La unción estaba sobre David. Y luego uno puede ver en los pasajes que siguen que estaba tan atormentado Saúl porque había comenzado bien el rey Saúl, pero había terminado mal. ¿Amén? No es como comenzamos, sino como terminamos. Por eso es importante no perder la relación con Dios, porque la relación con Dios nos da una frescura diaria. Amén. Por eso hoy todo ese grupo de pastores, que había como 200 pastores de la región o más, buscamos la presencia de Dios como la persona que llega por primera vez, porque entendemos que sin Él no somos nada. Amén. Que necesitamos la presencia de Dios encendiendo nuestro corazón constantemente, santificándonos constantemente, purificándonos constantemente y llevándonos a la dirección donde Dios lo quiere llevar. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor lo ungió. Ya tenía el propósito que Él iba a ser el rey de Israel. Pero había un proceso, un tramo. Y usted puede ver que después esa unción se manifestaba porque cuando el rey Saúl, que ya había sido desechado por el Señor por la desobediencia, por la mentira, era atormentado por los demonios. Y cuando David tocaba la unción que tenía, la presencia de Dios que tenía, hacía que ese rey que estaba atormentado fuera liberado. Dios nos da esa presencia, esa unción, para que nosotros podamos ejercer autoridad contra todo poder del maligno. Dice la palabra, nada os dañará. Entonces dicen amén. Necesitamos la unción, porque la gente está atada al dolor, a la ruina, a las adicciones, porque la gente está atormentada, porque la Biblia enseña cómo los demonios atormentan la mente. La gente necesita que le prediquemos la palabra y que podamos orar para que el Espíritu Santo traiga libertad, traiga sanidad, traiga restauración y puedan tener un encuentro con Dios. Por eso necesitamos esa unción. Fíjese que David fue desechado también por sus hermanos, porque si usted mira más adelante, se presenta el ejército de los filisteos, ayer lo compartimos con los varones, y un gigante casi de 3 metros, que pesaba cerca de 200 kilos y algo más. Y dice que este tipo se plantó y dijo, si hay alguien que venga a pelear conmigo, y todo el ejército de Israel estaba temblando y atemorizado. Gente de guerra, gente con escudo, gente con lanza, gente que era de combate, pero fueron intimidados por este gigante, porque con sus palabras lo intimidó. Pero David, digo, ¿quién es este que desafía a los escuadrones de Israel? Dijo, yo lo voy a enfrentar. Y fue yo voy a enfrentarlo. ¿Por qué tuvo ese valor? ¿Por qué tenía un valor que sobrepasó la del ejército de Israel? Porque él tenía comunión con Dios. Porque él había visto a Dios dándole ese poder para destrozar una bestia como un oso o un león. Había visto que algo sobrenatural estaba sobre él, la unción estaba sobre él. Por eso tuvo la capacidad de poder destrozar a estas bestias. Y dijo, a este también Dios me va a respaldar. Y usted conoce la historia. Lo derribó con una piedra, le cortó la cabeza y trajo victoria. Y luego Dios lo posicionó. Porque Dios no quiere poner por cabeza y no por cola. ¿Cuánto dicen amén? ¿Por qué? Porque fue fiel. Porque tenía comunión con Dios, porque era una persona de trabajo, una persona activa, una persona obediente, era una persona que lo que hacía lo hacía con todo el corazón, porque aún buscaban un músico que tocara bien. Y que bueno, cuando uno lo hace, las cosas que hace para el Señor las hace con todo el corazón, con todo el amor, con toda la entrega. Dios mira cuando nosotros le ofrecemos lo mejor. ¿Cuántos dicen amén?
y Dios tiene en cuenta, y Dios quiere ungirnos para que nosotros tengamos la autoridad de derribar gigantes que se nos presentan, ¿no? Hablábamos que hay gigantes que hoy hay en la sociedad, el gigante del miedo, no como las masas, la gente es controlada por el miedo, lo vimos en estos años pasados, todos aterrorizados más allá de que hay una realidad, pero el miedo que es infundido hace que las personas sean movidas y controladas. Pero David no fue controlado por el miedo, porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, a nada temeré, decía el salmista, porque Él está conmigo. Su vara y su callado me infundirán aliento. ¿Amén? Cuando estamos llenos del Espíritu, el temor no tiene lugar en nuestras vidas, sino que Dios nos da un valor que viene del cielo. ¿Cuánto dicen amén? Para derribar gigantes. Y vemos que hay gigantes de todo tipo que se levantan en este tiempo. Pero alguien tiene que enfrentar al gigante. Decía que está a tu lado, alguien lo tiene que enfrentar. Una persona con un corazón dispuesto, una persona que confía en el Señor, una persona que le dice, Señor, si vos querés hacer algo conmigo, acá estoy, yo me rindo. Y la capacidad es dada por el Espíritu Santo. Esa capacidad que tuvo David para hacer retroceder los demonios que venían a atormentar a Saúl, esa capacidad que tuvo David para tener esa fuerza de tirar esa piedra y derribar ese gigante, fue una capacidad que el Espíritu de Dios le dio. Esa capacidad que Jesús tuvo para enfrentar las tentaciones del enemigo, fue una capacidad que el Espíritu de Dios le dio, vino sobre él y fue al desierto en el poder del Espíritu. Amén. Necesitamos entender que hay gigantes que derribar en estos tiempos. Hay muchos gigantes que derribar a nuestro alrededor. Pero nosotros tenemos que entender que si Dios nos ungió, estamos preparados para ser agentes de transformación. Diga conmigo, yo soy un agente de transformación. Primero el Espíritu Santo nos transforma a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Hoy hablábamos, ¿no?, en la charla, ¿no?, la importancia de cuántos ministerios comenzaron bien y terminaron mal. Hace tiempo estaba leyendo una revista con un evangelista que lo tuvimos allí, un chico con todo el fuego, que andaba evangelizando por todos lados, desapareció el mapa. Pasó como Saúl, perdió la unción y sucumbió. ¿Y cuántos ministerios parecía que comenzaron bien y sucumbieron? ¿Por qué? Porque necesitamos ser dependientes de Dios y necesitamos entender que la unción hace que nuestro carácter sea transformado. ¿Cuánto dicen amén? No alcanzan con los dones. Podemos tener dones, habilidades, capacidades dadas por Dios, pero tiene que ir en combinación con nuestro carácter. Tener el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo y la transformación de nuestro carácter es por la obra del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando tenemos dones y carácter, no hay gigante que te frene. Decirle a que está a tu lado, no te achiques. Si tenés los dones que Dios te ha dado, naturales y espirituales dados por el Espíritu, y tenés un carácter que está siendo transformado por la unción del Espíritu, no hay gigante que se te pueda plantar delante, porque el Señor te va a dar victoria. ¿No dicen amén? Llenamos del Espíritu Santo, porque de esa manera, hermanos, tendremos la combinación perfecta para poder ser instrumento en las manos del Señor y traer cambios en nuestra familia, orando, intercediendo por ellos, traer cambios en nuestro barrio, traer cambios en el trabajo, traer cambios en donde Dios te ponga. Ahí vas a ser una derribadora y un derribador de gigantes, porque vas a tener la combinación de los dones espirituales y el carácter de Cristo, el testimonio de que tu vida ha sido transformada por un poder sobrenatural, que es el poder del Espíritu Santo. Porque no podemos cambiar una naturaleza, hermano, inclinada al mal, como es nuestra naturaleza pecaminosa y adámica. Solamente cuando nos humillamos y nos rendimos a la autoridad de Jesucristo y le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a modificar nuestro carácter, nuestros pensamientos, somos transformados de gloria en gloria, de poder en poder. Y el Señor va a usarte para llevar transformación donde tú estés. ¿Por qué sucede la transformación? Porque vas a llevar la palabra,
porque vas a orar, porque vas a hacer retroceder las tinieblas. Y cuando vos llevas la palabra, cuando vos orás, cuando vos haces retroceder las tinieblas, el reino de los cielos se comienza a manifestar. Y la gloria de Dios empieza a tocar las personas. Y hay arrepentimiento, hay cambio, hay sanidad, hay liberación. Se libera el ambiente porque hay alguien que se llenó del Espíritu y que entendió que fue ungido una vez. Pero esa unción tiene que ser una unción permanente, una comunión permanente con Dios. La presencia de Dios tiene que saturarnos. Tenemos que ser bautizados en Espíritu Santo y fuego. ¿Cuántos dicen amén? Constantemente, que el fuego no se apague. Y para eso necesitamos relación constante. Diga conmigo, relación constante. Y de esa manera, así como David, un muchachito que cuidaba ovejitas, llegó a ser el rey de Israel, porque el propósito estaba que él fuera un rey. Así también el Señor nos ungió en el momento que recibimos a Jesucristo. Pero hay una trayectoria que tenemos que transitar para poder cumplir el propósito en nuestra generación. Diga conmigo, yo debo cumplir el propósito en mi generación. Gloria a Dios. Y si lo buscamos, el Señor nos va a guiar a toda verdad. Y vamos a encontrar que va más allá de nosotros. Es Dios con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Amén? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Amén? Y hoy compartíamos con algunos pastores amigos sus comienzos, nuestros comienzos. Nadie daba nada por nosotros. Se arrancaron obras, 2, 3 personas, sin plata, pero teníamos un llamado de Dios, un fuego que no nos saciaba, no nos satisfacía otra cosa, sino estar haciendo lo que Dios nos estaba pidiendo. ¿Amén? Y si vos dejas que el Señor te lleve, vas a ir a derribar gigantes donde otros tienen miedo y no quieren ir. Pero alguien se tiene que levantar. Mirá lo que está a tu lado. Alguien se tiene que levantar. Los escuadrones de Israel temblaban. Pero David dijo, ¿quién es este incircunciso que viene a desafiar a Jehová de los egipcios? Y lo enfrentó. No con armas convencionales. Por ejemplo, te ponemos la armadura, no, con esto no me puedo ni mover. Nunca practiqué esto. Déjame que yo tengo una manera que la aprendí con el Señor en mi intimidad, que no me la enseñó ningún hombre, que no me la enseñó ningún lugar específico, sino que la aprendí con el Señor y fue con su onda, confiando que el Señor iba a estar con él como estuvo otras veces. Y Dios le dio la victoria. ¿Amén? Y terminando, acompáñame a Mateo capítulo 3, y vemos aquí cómo cuando Jesús comenzó el ministerio, necesitó que el Espíritu Santo fluyera sobre todo su ser. Mateo 3:13. Escuche, que tenía que enfrentar a Satanás. David tuvo que enfrentar a Goliat, pero Jesús tuvo que enfrentar a Satanás. Y nosotros vamos a tener que enfrentar personas que no vemos, huestes espirituales de maldad. No tenemos lucha contra personas. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Y para poder tener victoria en el nombre de Jesús, necesitamos la unción. Para poder vencer cuando el enemigo quiera tendernos una trampa. Por eso la Biblia dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Porque la carne es débil, pero el espíritu está presto. Amén. Fíjese, Jesús necesitó ser vestido. 3:13 de Mateo. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. A Juan se lo ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús respondió, deja ahora porque así conviene que se cumpla toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Y escuche esto. Y vino el Espíritu de Dios, que descendía como paloma
y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y usted ya conoce la historia, cómo Satanás lo tentó con un montón de cosas, pero él pudo tener victoria porque el Espíritu Santo estaba sobre él y porque tenía el conocimiento de la palabra. Y la palabra, hermano, es como una espada de dos filos. Tenemos que tener palabra de Dios en nuestra alma, porque cuando venga Satanás a decirnos: a vos te rechazó este, te rechazó este otro, te rechazó este otro, vas a decir: en el nombre de Jesús, el Señor me escogió, tiene una misión, tiene un propósito. Yo voy a cumplir el propósito que Dios tiene en mi generación. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios no me ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo voy a ir a derribar gigantes. Si nadie va, voy a ir yo. Si nadie quiere ir, voy a ir yo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso al Señor? No somos los que retrocedemos, sino los que avanzamos para la preservación de nuestra alma. Mire, la iglesia no puede estar pasiva. La iglesia de Cristo, cuando nosotros nos convertimos en Cristo, ya tenemos al enemigo, el diablo, que va a poner oposición. Pero nosotros no tenemos que ir para atrás. ¿Para dónde tenemos que ir? Para adelante. ¿Amén? Para adelante, conquistando, tomando territorio, llevando la palabra de Dios, llevando las buenas nuevas. Porque Dios va a estar con nosotros, porque Él nos da la capacidad por su Espíritu para lograr todo lo que hagamos en su voluntad. ¿Amén? ¿Cuántos en esta noche quieren recibir más del Espíritu Santo? Pero yo necesito esa unción porque en mi trabajo hay gente que no conoce a Jesús. Yo necesito esa unción porque en mi barrio hay un montón de cosas muy tristes y yo tengo que ir ahí a derribar gigantes. Amén. Y no lo vamos a hacer en nuestra fuerza, lo vamos a hacer en la fuerza del Señor. Pero es ahí donde el Señor quiere llevarnos, donde nadie quiere ir, donde nadie quiere enfrentar. Todo el ejército de Israel temblaba. Y aún Saúl el rey dijo: no vas a poder, David, no vas a poder. Este es un hombre de guerra, es un tipo preparado, es un gigante. Yo voy a ir porque Dios siempre me acompañó. Y sé que Él me va a dar la victoria como me dio en otro tiempo. Y yo creo que Dios te va a dar la victoria sobre el gigante que se te presenta. Vos tendrás tus gigantes, yo tendré mis gigantes. Pero si nos llenamos del Espíritu no nos vamos a achicar. Decirle a mi no te achiques. No te achiques al gigante. Porque va a caer en el nombre de Jesús. Yo quiero invitarle a que se ponga de pie, que dé un fuerte aplauso al Señor.